Hola, mi nombre es Andrés Rosado. Gracias a la invitación de la Universidad Libre por medio de SEM, quisiera presentar el día de hoy el tema síndrome de burnout, que es un tema que está, digamos, muy en boga actualmente porque hay dos circunstancias. Uno, los cambios del hábito laboral y segundo, por supuesto, todo este proceso de pandemia nos está conllevando a diferentes dificultades, confinamientos, a veces hasta aislamientos a nivel social, que prácticamente ha cambiado nuestras rutinas y nuestro estilo de vida. Como podemos ver, pues tiene que ver con un síndrome laboral. Esa es la definición realmente. Y lo que quiero que tengamos en cuenta es cómo afecta nuestro nivel físico y psicológico. Eso para tener en cuenta que a medida que este estrés se va volviendo crónico, ya empezamos a tener síntomas tanto a nivel afectivo como es la depresión y la ansiedad. Y que si continúa este estado de estrés que nos conlleva a un cuadro a nivel afectivo, por supuesto, además de eso, vamos a empezar a afectarnos todo nuestro entorno. Porque la vida no es solo laboral, sino también lo social, familiar, personal, de lo que uno vive en el día a día. Entonces, ¿qué hacer para que nuestro cerebro salga bien de esta crisis? Veamos. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es reconocer el paso del tiempo. El cerebro realmente no sabe lo que es el tiempo como tal. Lo reconoce porque el ser humano ha inventado lo que tiene que ver el reloj, el calendario y por supuesto que podemos ver el cambio del día a la noche. Pero todo nos ha pasado que en circunstancias a veces nos levantamos y pensamos que es, por ejemplo, lunes y nos damos cuenta que es martes. O a veces nos levantamos un sábado y domingo pensando que era un día académico o laboral y nos damos cuenta que es fin de semana. En estos casos, uno de los reconocimientos que yo quiero que tengan en cuenta para entender posiblemente que algo nos está pasando es la frecuencia con los que nos sucede, posiblemente revisar y entender que el tiempo está lento, entre comillas, que parece que el tiempo no pasa. Y eso es muy fácil de ver en la cotidianidad. Por ejemplo, cuando queremos que sea viernes, cuando queremos que sea un puente, cuando ya queremos que lleguen las vacaciones, ¿no? Porque definitivamente que quisiéramos poder hacer un control de eso. Y la verdad es que muchas veces nos ha pasado que como que miramos el reloj y decimos, ya pasó tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando prácticamente nuestro cerebro empieza a sufrir? Empezamos a perder ese reconocimiento. Nos da tedio, nos da fastidio el tiempo. Quiero que vean los componentes que están aquí presentes, porque muchas veces se observa toda esta situación desde el punto de vista de psiquiatría bajo un proceso de conducta, pero nunca nos preguntamos si esa conducta tiene un ser, tiene un inicio, tiene algún comienzo. Y como podemos ver aquí, normalmente lo que vamos a encontrar es una pauta precisamente del estrés. ¿No? Ese estrés es el que yo quiero que tengan en cuenta para determinar que hay algo que está produciendo una circunstancia en la vida, ¿no? En este caso estamos hablando del componente laboral. Pero también quiero que tengan en cuenta que los seres humanos tenemos un proceso de vulnerabilidad y ese proceso de vulnerabilidad tiene dos partes. Una de ellas puede ser una vulnerabilidad que se ha adquirido o una vulnerabilidad que normalmente conocemos como genética. Esto es muy importante entenderlo porque no todas las situaciones afectan a las personas por igual. Por eso cuando damos consejos de vida de que yo maneje una situación de X o Y manera, posiblemente el otro le es más difícil tener una resolución del mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, cada persona es distinta, así sea la vivencia de la misma situación. Eso nos conlleva normalmente a situaciones como puede ser la depresión, pero miren que está mencionado bajo la situación de un desorden, no bajo una situación, digamos, de trastorno. Eso es para entender simplemente, fuera muy técnicamente, que los componentes están mediados por un sistema inmunológico, ¿no? Que a veces se nos olvida, digamos, entender también que esto existe desde el punto de vista de salud mental
y un mecanismo de regulación hormonal o de un eje hipotálamo hipoficiario que lo que hace es regular muchísimas funciones. Y eso al final nos va a conllevar a un daño ahí sí cerebral. Pero es muy importante comprenderlo porque de esta manera nos quitamos los prejuicios de lo que creemos que la persona tiene sobre su voluntad. Que pareciera que la persona no quisiera, pero es que la persona no puede, porque a medida que esas emociones de ese estrés crónico nos esté conllevando a todavía más procesos, nos va a llevar a lo que llamamos enfermedad. Es decir, si nos damos cuenta, el componente neuroinflamatorio también tiene mucho afecto a nivel de lo que tiene que ver con un cuadro incluso cardiovascular. Entonces, esta separación que tenemos desde el punto de vista a veces de la misma medicina, de los mismos colegajes de medicina, es creer que es que el cerebro está desconectado del resto del organismo. Pero no es cierto, porque es que el proceso inmunológico inflamatorio afecta todo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de medicina psicosomática, que quiere decir ver cómo el cuerpo está afectado por situaciones mal llamadas mental, que es un gran problema esa palabra mental y es lo que confunde a la gente en general, es que lo que estamos revisando es una sintomatología biológica. Y si una persona está entrando por una situación de estrés, por una situación crónica en un estado que está conllevando precisamente a esa dificultad, por eso tiene un sentido, un manejo médico, claro, acompañado también de un proceso psicológico, por supuesto, pero es para que comprendamos, no dejar pasar el tiempo suponiendo que son cosas simplemente que pasan porque sí, sino que a veces esas se cronifican y se convierten en enfermedad. Una de las situaciones actuales es que el foco atencional está dado 100% en la virosis, ¿no? Siempre estamos pensando todo el tiempo en eso, vemos noticias de eso y eso conlleva que el organismo, cuando aparece el estrés, tenga tres componentes. Uno, salir corriendo. Dos, no hacer nada. O tres, luchar. Pero en estos tiempos de obligatoriedad, porque estamos en la situación laboral de posiblemente teletrabajo y cosas por el estilo, entonces por eso es que se nos da posiblemente que tengamos que utilizar un mecanismo prácticamente de confinamiento, es decir, de parálisis. Y además comprendiendo que no tenemos control sobre la pandemia, porque esa es otra de las situaciones que pasa, que muchas veces estamos pensando en un proceso de control y démonos cuenta que definitivamente no tenemos ningún manejo de eso, ¿no? Entonces, el organismo, lo mismo sucede a nivel laboral, porque hay una obligación ante un evento estresante. ¿Cuál es ese evento estresante? Pues no es el coronavirus, no es el COVID-19, sino es el jefe, a lo mejor el matoneo, a lo mejor no es el trabajo que quiero, a lo mejor, digamos, la carga laboral es alta, el sueldo no es lo que yo estoy buscando, y así sucesivamente eso se convierte también en un proceso estresante. ¿Y cuál es el mecanismo evolutivo que utiliza el organismo? Vamos a verlo. Uno, a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando estamos en procesos de ansiedad, cuando estamos en procesos de tristeza, lo que buscamos son malos alimentos. Normalmente los azúcares, las grasas, porque son los que rápidamente nos producen de alguna manera un bienestar. Todos los hemos vivido, ¿no? Por eso es que, digamos, los dulces son parte de nuestra vida, porque nos dan una respuesta inmediata a nivel cerebral de felicidad. Pero lo segundo es que el organismo dice, bueno, si voy a estar confinado, si voy a estar en teletrabajo, no, lo que voy a intentar es, mínimo significa que estoy luchando contra un mundo. Y como necesito exceso de energía, necesito resguardarme energéticamente para el día que salga y moverme, entonces es donde aparecen normalmente los procesos de obesidad. Y estos procesos de obesidad también son inflamatorios. ¿No? ¿Por qué? Porque, como les digo, es una reserva que empieza a acumular el organismo para poder luchar contra el medio. Y lo otro que les mencionaba es la llamada pensadera, ¿no? Estamos 100% metidos en el problema. Y si no encontramos algunos mecanismos que nos alejen del mismo, por supuesto, seguimos enfermándonos. Bajo ese concepto, ¿no? La propuesta es, obviamente, cambiar nuestro proceso alimenticio porque tiene un sentido, si estamos hablando que uno de los primeros principios del estrés
es producirnos inflamación y que activar nuestro sistema inmunológico, pues tenemos que consumir alimentos que nos quiten ese proceso o que por lo menos lo mitiguen, como puede ser todos los vegetales, las frutas en general, las proteínas, ¿no? Entonces, eso es el primero. Lo segundo es que el ser humano actual ha inventado el proceso incluso llamado de pausas activas, que lo que quiere decir simplemente es poder movernos. Debemos realizar actividades, así estemos posiblemente en un teletrabajo, así sea mucho tiempo sin movernos, tenemos que realizar la manera de poder sudar un poco, de poder activar, porque el movimiento activa todo el organismo y es muy bueno para el cerebro. Y por último, la estrategia de tratar de olvidar, entendiéndose olvidar como dejar a un lado por un segundo esos procesos de pensamiento que nos pueda conllevar a situación de continuo estrés. Porque el estrés, aunque es físico y también psíquico, por supuesto, la continuidad de ese pensar, pensar y pensar, pues nos está dañando las funciones cerebrales. Entonces, ¿qué queda como propuesta? Yo les voy a dar algunas estrategias. Una de ellas es, digamos, utilizar los llamados los diarios, ¿no? Los diarios tienen como finalidad poder reconocer nuestra historia, recordarla, vivir los momentos que estamos teniendo. Y a veces cuando podemos poner externamente en palabras, en escritos, lo que estamos observando, podemos estudiar y reflexionar mucho mejor sobre qué cambios realizar. Lo segundo es de alguna manera activar nuestros sentidos. Esto parece muy extraño, pero en realidad oler cosas nos activa nuestra parte emocional. Hacer tacto nos produce una situación emocional. Tocarnos a nosotros mismos, observarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Disfrutar de cuando nos colocamos alimentos en la boca, por ejemplo. Esas cuestiones activan también situaciones de bienestar. El tercer proceso sería recordar dentro de lo positivo, en lo posible, de lo que podríamos llamar positivo, cómo hemos enfrentado otras crisis, así sean situaciones largas, cómo hemos enfrentado situaciones también estresantes. Y a veces en esos recuerdos históricos tenemos respuestas, ¿no? Lo otro, ya esto ya los había mencionado, de alguna manera tener una alimentación totalmente diferente, junto con una actividad física y por supuesto también tener medidas que en lo posible nos conlleven a estar más tranquilos. ¿Qué queremos evitar? Esto, que el cerebro se deprima. Es muy diciente la diferencia entre un cerebro normal, ¿no? Mírenlo, amarillo, versus un cerebro que de alguna manera tiene dificultades para pensar. Si se dan cuenta, la región que estoy señalando, que es nuestra región frontal, es la que nos produce la manera de pensar, de tomar decisiones, reflexionar sobre los problemas, y resolverlos, ¿no? Pero cuando está apagado, ¿cómo hacemos? Cuando nuestra región donde están nuestros oídos también de alguna manera tienen ya un sufrimiento que no permite de alguna manera escuchar, ¿qué pasa? Que puede llegar el mejor sonido del mundo y como decían las abuelas, entra por un oído y sale por el otro. ¿Por qué? Porque no hay manera de recolectar esa información y llevarla a la parte más alta, que es el frontal, es decir, la parte que se piensa. Y muchas veces cuando damos los consejos queremos hacer que la gente visualice otras cosas, ¿no? Mira lo maravilloso que es el mundo allá afuera, pero nuestra región llamada occipital también está apagada. Entonces la persona, te dirán, bueno, el occipital queda atrás de la cabeza, ¿no? Pero realmente es donde se integra la parte visual. Entonces tampoco hay una dificultad muy grande para poder conllevar precisamente esa información a nivel visual al frontal y que se pueda observar otras opciones. Esto simplemente quiero dejárselos como medida principalmente para evitar que esto suceda y segundo y lo más importante es que si a una persona ustedes
observan que tienen sintomatología, no es porque definitivamente es un flojo, una falta de voluntad, una persona que no cree en Dios, una persona que no está mirando lo bueno que tiene la vida, es que no puede. El cerebro, al apagarse de alguna manera, no permite todo ese tipo de abanicos de posibilidades que podría tener posiblemente un cerebro encendido, amarillo, normal. Entonces, esto es un síndrome moderno, moderno desde el punto de vista de estudio, pero realmente es algo del día a día, ¿no? Ya los síndromes es cuando aparece todo el componente tanto físico como psicológico y que lo más importante es que aprendamos a combatirlo para de alguna manera buscar estrategias para poder lograr un objetivo que es como le decía, que el cerebro no sufra una disfunción tan elevada que se termine convirtiendo en un desorden. Muchas gracias, mi nombre es Andrés Rosado, médico psiquiatra. Cualquier información adicional que necesiten, con muchísimo gusto, déjenme sus comentarios. Gracias.